En mi Facebook, si algunos siempre revisan el artículo de don Juan Stam sobre el significado, la reforma para nuestros tiempos. Y este artículo evidentemente ha movido a muchos y me han hecho, sí, me han dicho que gustaría que podamos tener más temas de Stam. Y le he dicho que ahí hay un blog, increíble, ¿no? Como es tan amplio internet, hay un blog de Stam, pero no lo conocía. Así que ya les he indicado. Una de las cosas que Stam dice que nos concierne es que las predicaciones se han hecho predicaciones muy anecdóticas. Sobre esto me pasó, esta semana Dios me habló, esta semana he obrado así, pero no son predicaciones que broten la palabra de Dios. Hay una carencia de predicaciones expositivas. Entonces, yo dije, ahí tiene razón, y en este sentido soy un privilegiado de seguir la vieja escuela de este tipo de predicaciones expositivas, de estilo antiguo, que obedece a la enseñanza original de la Biblia, ¿no? Y creo que esto debemos seguir conservando y manteniendo. Esto no significa de que no tengamos que ir contextualizando temas, contextualizando aspectos de lo que la Biblia dice para hoy día. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer esta mañana sobre un pasaje tan antiguo como es el de Deuteronomio capítulo 24. Bien. Este pasaje, amados hermanos, no está tratando sobre divorcio por infidelidad. Porque el divorcio por infidelidad lo hemos tratado la semana anterior y refiere al capítulo 22. Y la infidelidad era castigada con la muerte mediante apedreamiento. Este pasaje trata sobre características que obedecen a la cultura de su tiempo, a la cultura moral de su tiempo. Vamos a revisar el versículo 1 y 2. Deuteronomio 24, 1 y 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber dejado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pasaje bien difícil. O sea, noten ustedes que en este caso el que tiene el derecho a tomar la iniciativa sobre el divorcio es el varón. Y señala por una causa: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. ¿Qué sería decente? ¿Cuál sería la cosa decente? No se sabe. Se ha buscado la terminología y no se conoce. Entonces ha habido discusión. En el tiempo de Jesús ya no se sabía a qué se refería esta indecencia. ¿Ya? Entonces, por eso el capítulo 19 de Mateo, vamos a trabajar bastante con Mateo esta mañana, le hace la pregunta a Jesús sobre este pasaje en un contexto especial. Jesús está en Perea. Jesús está allí en lo que se conoce como el ministerio en Perea, capítulos 19 y capítulo 20. Hay un antecedente que está en el capítulo 14 de Mateo, un antecedente histórico. Juan el Bautista ha sido decapitado. ¿Debido a qué? Juan el Bautista había acusado del delito de adulterio a Herodes por haberle quitado la mujer a su hermano. Entonces, si esta medida ha sido tomada, significa que Herodes estaba violando la ley. Pero poco importaba porque él era el emperador
y al mismo tiempo esto había fortalecido la postura de los que trataban a la mujer como cualquier cosa. Si estamos en la región de Perea, entonces donde los matrimonios eran tan informales y el maltrato y la garantía sobre la mujer casi inexistente, entonces esta pregunta a Jesús tiene un sentido de mala intención, hay un sentido de hacerle caer, ¿ya? Primera característica. Vamos ahora entonces al pasaje de Mateo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Le siguieron multitudes y lo sanó allí. Noten, le siguieron multitudes. Probablemente esta gente, peregrinos que venían del sur de Galilea para la fiesta de Jerusalén, se quedaron ahí y le seguían. Pero habían otros específicamente que buscaban allí también ser sanados por él. Pero junto a esta gente que va por una necesidad espiritual, va gente que va con el ánimo de entorpecer el ministerio de Jesús. Los fariseos, tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esa frase, miren, está en Mateo o en Deuteronomio 24. Revisen, perdón, Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. En el tiempo de Jesús había dos escuelas rabínicas, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Shammai y Hillel eran los rabinos que habían fundado ambas escuelas. La escuela de Shammai era la escuela más conservadora, más respetuosa del espíritu del Antiguo Testamento, y tenía una interpretación en relación a Deuteronomio 24, y decía que el fuerte del pasaje era por haber hallado en ella alguna cosa indecente. O sea, el divorcio se debía por haberse hallado en la mujer alguna cosa indecente. Bien. La escuela de Hillel era una escuela más liberal y tenía una interpretación complementaria o contraria a la de la escuela de Shammai. Decía, no, si no le agradare al hombre, ¿note? O sea, Hillel decía, si al hombre no le agrada a la mujer, que se divorcie. Pero Shammai decía, no, solamente si hubiera hallado en ella alguna cosa indecente. Entonces, ese debate era vigente en el tiempo de Jesús. Volvamos a Mateo 19, versículo 3. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? La postura liberal de Hillel, por cualquier cosa. Hillel decía, se puede odiar, se puede divorciarse, uno repudiar a su mujer por múltiples razones. Si es muy bulliciosa, si hace mucha bulla, si no cocina bien, eso sí, muy si no cocina bien, aún si el hombre encuentra una mujer más bonita que ella. ¿Ya? Eran estos los criterios que Hillel consideraba válidos para el divorcio. Sí, conseguir una mujer más bonita. Mientras que Shammai decía, solo si ha encontrado alguna cosa indecente en ella. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese era el debate en el tiempo de Jesús. Vamos a ver cómo responde Jesús. Vamos a Deuteronomio, a Mateo 4. En 19:4. Deuteronomio 19:4. Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo,
Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Está haciendo referencia a qué? Génesis, a la creación. Dios los creó, hombre y mujer. Y cuando se juntan son una sola carne. ¿Quién los ha unido? Dios. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, entonces pues, ¿por qué mandó Moisés dar cuenta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mas yo os digo, que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿No? ¿Por qué? Porque se ha casado con una mujer adúltera. La figura acá, Jesús dice, el único motivo por el cual se da el divorcio es por motivo de adulterio. Si se da esta razón, entonces el hombre o la mujer que han sido víctimas pueden divorciarse y pueden casarse con otra persona. ¿Está claro esto? Cuando se refiere a dureza del corazón, ¿a qué le está refiriendo Jesús? Se refiere a la terquedad de no querer obedecer la ley de Dios, de mantener la unidad matrimonial, de mantener la unidad conyugal. Notemos que el modelo inicial del matrimonio que Dios estableció es la monogamia. Sin embargo, Deuteronomio nos da algunas normas incluso para la poligamia. Es decir, a pesar de que Dios había establecido la monogamia, en el pueblo de Israel muchos tenían más de una esposa. Tenían dos esposas. Y los reyes tenían varias esposas, ¿no? Esto es debido a la dureza, no de entendimiento, ellos sabían que no debía hacerse, era la dureza de corazón, eran sus pasiones las que los llevaban a hacer estas cosas. Pero las consecuencias, la Biblia nos enseña qué es lo que sucede cuando un hombre tiene dos o más mujeres. Hay conflictos entre las mujeres, rencilla entre los hijos, y estos hogares se caracterizan por una inestabilidad muy crónica, ¿no? Entonces la figura es, Dios estableció en el principio un hombre y una mujer. La dureza de vuestro corazón ha hecho violar esto. Sin embargo, por ello Moisés ha determinado una ley transitoria en el caso de que el hombre puede repudiar a la mujer por hallar alguna causa indecente. Pero lo que hace Jesús acá es, esa ley queda abolida en absoluto. Solo será el divorcio por causa de infidelidad. Vamos a Marcos 10, que es el pasaje paralelo. Marcos, adelante Mateo, Marcos. Marcos 10. Y 10. 10, 1 y 2. Levantándose de ahí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y se volvió al pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Noten, es el mismo pasaje al que hemos visto en Mateo. Mateo tiene la singularidad de que es mucho más amplio, más completo. Pero noten acá hay dos versículos que no quiero que presten atención. Versículo 11 y les dijo, porque esto ya en casa. Versículo 10 dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. 11. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Lo que Jesús está estableciendo es que tanto el hombre como la mujer agraviados tienen el derecho de plantear el divorcio. ¿Ya? Pero la figura es la siguiente. Si tú te divorcias, ya no te vuelves a juntar con la que has divorciado. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué te dice, quieres divorciarte? Está bien. Ha habido una pelea esta mañana. El cuáquer se olvidó, en vez de echarle azúcar blanca, le echó detergente. Bueno, esto pasó un día con mi pobre tía desesperada.
Amaba tanto la limpieza que estaba en un frasco el detergente y el azúcar blanca. Y echó en vez de echar azúcar blanca, le echó el detergente. Y no era para una reunión familiar, era para una reunión de la iglesia. Bueno. Purga, todos. No, es impasable, es impasable, ¿no? Bueno, si suceden estos detalles en casa, ya, no te soporto más, me divorcio. O la mujer que no soporta al marido porque llegó con las caminantes, ¿no? Con las llantas un poco cochinas y así se metió a la casa, ¿no? A la cama, ¿no? Y ladraban en la noche, no dejaban dormir, ¿no? Es el motivo de divorcio. Entonces la mujer le dice, no te tolero, ¿no? Fuera, divorcio, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que debe hacer el hombre? Debe ejercitar higiene, ¿no es cierto? Debe corregirse. Las disputas, lo que sigue este pasaje, aquí hay disputas en casa que deben arreglarse. No por cualquier cosa debemos estar separándonos. Ahora, ¿cuál es la principal causal de divorcio en nuestra sociedad, aparte de la infidelidad? Dinero, ¿no? La falta de dinero, ¿no? El amor, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor se escapa por la ventana, se va rapidito, ¿no? Entonces, ahí, cómo ser fieles para siempre, en las buenas y en las malas, como señala la palabra de Dios. Y esto es lo que Pablo, o lo que Jesús está diciendo, ¿no? De que el hombre siempre en casa va a tener disputas, van a haber peleas muy fuertes, ¿ya? Vamos a 1 Corintios, capítulo 7. Las epístolas, Corintio fue escrito probablemente el año 55. Capítulo 7, 1 Corintios, capítulo 7. Versículos 10 y 11, lean bien versículos 10 y 11. Pablo, siendo soltero o posiblemente viudo o divorciado, por lo menos está solo, es muy consciente de la difícil que es llevar la vida de pareja. Cuando hay peleas en casa, ¿qué se dicen? No se dicen himnos y cánticos espirituales, ¿no? Se dicen palabras de todo calibre, ¿no? Como ven. Entonces, y a veces se dice, ya, me voy donde mi mamá, ¿no? La hija dice, me voy donde mi mamá, ¿no? Entonces llama a su mamá y dice, sí, hijita, ven, no toleres ese cochino, ¿no? ¿Con quién te has casado? Ya te lo había advertido, ¿no? Y entonces hay esto. O si no, el caso de que el marido dice, ¿sabes qué? Ya no te soporto, tú mucho me fastidias, mucho me controlas, me voy donde mi mamá que ella me quiere y así me soporta todo. Entonces el marido inmaduro va, la mamá lo recibe, no, ven hijito, yo te había dicho que esa mujer no te convenía, tú no escuchas. ¿No? ¿Sucede eso o no sucede? Sí. Ya, ¿qué hacer? Versículo 10. A los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice Pablo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Entiendan esto, marido, no te separes de tu mujer. Pero, ¿y si se separa? 11. Y si se separe, quédese sin casar y reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Pepito, ¿tu esposa se ha ido con su mamá? Oh, ya no le des plata. Ya no, porque su mamá hay que se funda, ¿no? ¿Es correcto eso? No, que no abandone. Que mande, hermano. O sea, es un acto de generosidad, es un acto de madurez, ¿ya? Es un mandato que da la Biblia. Hay momentos en que nos separamos, pero no debe generar divorcio. Una pregunta, ¿qué hay con esos caballeros que tienen un harén de mujeres? En esos casos, si hay divorcio, si hay casos de infidelidad, sí, la mujer tiene todo el derecho, como hemos visto en el pasaje de Marcos, que el hombre se divorcie la mujer se divorcia si el marido es adúltero. Sí. Acá estamos hablando por temas de conflictos y riñas domésticas, que siempre las hay. Te encargué que me compraras en el mercado cuando vengas del trabajo y te has olvidado, no sirves para nada, ¿no? Y el otro dice, ¿y tú quién eres para estar mandándome? Estoy preocupado con mi trabajo. Ya ven, no me haces caso. No se responde la mamá. Por temas de estas índoles hay rupturas. ¿Es motivo para divorcio? Pastor, pero
Pero, ¿qué hay con esos matrimonios que ella era preciosa, linda, o él era bien guapo, y se casan y en realidad la vida en común es insoportable? ¿Vale la pena ese pleito constante? Y supongo que tiene 1, 2, 3, 4, 5 hijitos, y los hijitos, ay, porque se trompean todo el día. ¿Es sano? Ahí hay otro tema que tiene que ver, y está en el mismo Corintios, versículos 14 al mismo, 1 Corintios 14. ¿Corintios cuánto? 14, 1 Corintios, mismo capítulo, 7, sí. ¿Qué? Corintios capítulo 14. No, 7, mismo 7. Ah, Corintios capítulo Versículo 14, ¿no? Versículo 14. 7, 14. Claro. Pero vamos desde el 13, ¿ya? Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Acá hay todo un problema, versículo 13. Acá hay todo un problema de las iglesias, y he tenido varias consejerías terribles de iglesias ultrapentecostales. Una hermana se convierte al Señor y dice, ya no quiero acostarme con mi marido porque es incrédulo, es un pagano, y mi cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo, no se lo voy a dar a Satanás. Primero tiene que convertirse para que se acueste conmigo. He visto estos casos, he tratado estos casos. Y yo le he dicho, ¿y quién te ha aconsejado así? Mi pastor. Yo he dicho, tu pastor está haciendo un crimen, está matando el matrimonio, está yéndose contra la voluntad de Dios. Y les presento este pasaje. Y noten lo que dice. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. No lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. ¿Qué es lo que significa? Si la mujer es creyente, con su manera de actuar, con su manera honesta de actuar, el hombre va a ver el cambio en ella. Y de todas maneras, Dios tiene misericordia. El hecho de santificar no significa que es salvo, que es separado, que Dios tiene especial cuidado por amor a su sierva, a su hija, de este marido que es infiel. Un hermano me comentaba que era un borrachín de primera. Todos los sábados se juntaba con la botella. Y los sábados por la tarde la señora se arreglaba, tomaba su bolso y agarraba un libro y se iba corriendo, se iba rapidito a un lugar. El hombre llegó borracho y dijo, esta mujer me está poniendo cachos, voy a seguirla. La siguió. La mujer tomó un ómnibus, él mandó un taxi que siguiera el ómnibus, donde la mujer bajó y la mujer entró a un cine. Dijo, se reúnen en el cine. Pero ese cine ya no era cine, sino era una iglesia evangélica. Y la mujer entró y el hombre se sentó detrás. ¿Y qué sucedió? El hombre escuchó la palabra de Dios y él me cuenta, pastor, me entregué al Señor. ¿No? La perseverancia de esa mujer hizo que este hombre, en su celo, pudiese tener contacto con la palabra. ¿Ya? Y eso es lo que está figurando. A veces, si el marido no es creyente, entonces la mujer siga fiel, no la abandone. Y la mujer incrédula en el marido, ¿no? Si la mujer es incrédula, el marido también debe tener paciencia. Es otro caso, minoritario, pero se da. Había el caso de un joven evangélico que conoció a una chica que no era evangélica. Bueno, ahí fue un caso de desobediencia, tuvo un yugo desigual. Pero esta chica le dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo dejar, todos los sábados me gusta ir a bailar mi salsa. Chalaca, ¿no? Entonces, sí, en el barrio de mi Perú, ¿no? Entonces le gustaba ir a bailar su salsita. Entonces él le dijo, está bien que vayas a bailar tu salsa, pero tú te embriagas y después de ahí puedes perder el control. Entonces la mujer prefirió la salsa antes que el marido. Y en el fondo la mujer no quiso ya arreglar con el marido. Dijo, no, ya tú te has vuelto un santurrón. Entonces ese matrimonio estaba sentenciado que iba a fracasar, ¿no? El hombre hizo el esfuerzo, pero la situación no marchó para más. Pero no tenga versículo 15. Si el incrédulo se separe, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso,
sino que a paz nos llamó Dios. Acá viene un tema bien interesante. ¿Qué pasa cuando el hombre es violento? Maltrata a la mujer, incluso la pone en riesgo su propia vida. ¿Ese hombre es creyente? ¿Aún diga te maltrato en el nombre del Señor? No. ¿Es creyente? No. Sencillamente está blasfemando el nombre del Señor. En este caso debe separarse. ¿Por qué? Debe preservar su vida. Porque acá hay otro tema, la seguridad de la persona y la seguridad de los menores. ¿No? Entonces, en casos de violencia reiterativa que rompe la paz del hogar, porque Dios nos llamó a paz. ¿Ya? Y hay otro encargo. Si hay broncas en la casa, dice, nosotros debemos enojarnos o no. ¿Nos enojamos o no? Sí, debemos enojarnos, pero no debemos pecar. ¿Qué significa? Debemos saber controlar el enojo. Si nos enojamos, debemos saber controlar el enojo, salir un rato al aire, tomar aire, ¿no? Volver en paz, ¿no? No acostarnos con ese sentimiento de ira. Ya nos hacemos daño y atentamos contra la santidad que Dios ha puesto en el matrimonio. Noten estas enseñanzas que tienen que ver sobre la manera de llevar el matrimonio de una manera que sea saludable para nosotros. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Versículo 10, vamos a Mateo 19. Le dijeron sus discípulos, si es así, la condición del hombre con su mujer no conviene casarse. Miren, eran creyentes, ¿eh? Estaban con Jesús, pero tenían un concepto de que la mujer era un ser inferior y Jesús le está revalorando. Y ellos dicen, no, así no conviene casarse. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes nos es dado. Hay que reconocer que el matrimonio no es sacramento. No tiene que ver con la salvación, pero es un mandato dado por Dios. Y el matrimonio solo puede marchar correctamente si es que Dios, el que ha mandado el matrimonio, es el que sigue rigiendo el matrimonio. Si dejamos nuestros criterios a los hombres, las cosas nos van a ir mal. Había un corito que se cantaba antes en la iglesia, con Cristo en la familia, un feliz hogar, ¿no? ¿Estamos dispuestos que Cristo reine en nuestro hogar? Donde podamos pedir a la esposa perdón por las pruebas que he hecho, y la esposa pedir también perdón al marido y decir, vamos a mejorar, hacer un esfuerzo por vivir juntos mejor, o que el orgullo nos quiere llevar a perder años de felicidad que podemos disfrutar, simplemente porque seguimos guardando rencor y resentimiento en nosotros mismos. ¿Ya? Eso es lo que el Señor les dijo. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Que Dios nos dé esta capacidad, esta habilidad, este arte de saber llevar nuestros matrimonios. Muy bien, y si alguno dice, esto es difícil, mejor me quedo solo, bien haces. Bien haces, si puedes estar solo, bien haces. ¿Correcto? Entonces ya tenemos la interpretación del capítulo de Deuteronomio 24, bajo la palabra de Jesús. Los primeros 5 versículos no son vigentes para nuestro tiempo, excepto causa de matrimonio. Deuteronomio 24 del 1 al 5. Ya saben, no tiene vigencia para nosotros, ha sido abolido por Jesucristo. Versículo 6. No tomarás en prenda la muela del molino, ni de la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Es una herramienta de trabajo. Con eso se molía y con eso el trigo, y no solamente era su herramienta para un elemento de subsistencia, sino herramienta con la que se iba a vender, ¿no?, la harina. Lo que está diciendo, si tú prestas a alguien y le pides garantía, no seas tan canalla de tomar en garantía sus herramientas de trabajo. Ejerce misericordia haciendo un préstamo, pero no vayas a malograrlo pidiendo de garantías su bien, su herramienta con la cual el hombre sobrevive. ¿Ya? Esa es la enseñanza. Versículo 7. Es una ley apodíctica, ¿no? Es una ley de casos, o casuística. Es una ley que tiene que ver con un caso general. Deuteronomio está lleno de estas leyes casuísticas, leyes concretas, cómo se va a aplicar los 10 mandamientos. Versículo 7.
Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiera esclavizado y lo hubiera vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal en medio de ti. Secuestros y ventas, ¿no? Secuestrar a una mujer, básicamente secuestraban a los niños, secuestraban a las mujeres y las vendían como esclavos. El que haga esto, sea muerto. Versículo 8. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas. Según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Este es un pasaje un poco extraño para nosotros. Las enseñanzas están en Levítico 13. Levítico 13, 1 y 2. Vamos a leer, está en Levítico 13 y 14. Vamos a leer 13, 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo y en pelo en la llaga, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere que la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Acá la enseñanza es, primero, que los levitas y los sacerdotes no solo ejercían el culto público, también ejercían cierto tipo de medicina tradicional y ejercían diagnósticos para enfermedades como la lepra. Primero. Segundo, el concepto de lepra que está en la Biblia no es el concepto que tenemos nosotros. Cuando ustedes lean capítulo 13 y 14 de Levítico, va a mencionar incluso que hay casas que tienen lepra. Y esta casa debe ser limpiada de la lepra. ¿Ya? Lo que pasa es que se generaban manchas por la humedad. Que si la casa es muy húmeda, obviamente hace daño a los habitantes. Obviamente había unas leyes precarias, muy espontáneas de sanidad, y cuando la lepra era contagiosa, la persona era declarada inmunda en el sentido de que no podía reunirse con el resto de la congregación. ¿Cuál era el propósito? Preservar solamente, el sentido de la preservación. ¿Ya? No hay un sentido de maldición, sino es un sentido de preservar. En ese sentido, había un diagnóstico de 2-3 semanas que era dado en base al desarrollo, a la evolución de la herida que tenían los enfermos. Recuerden que la lepra era muy común en ese tiempo y había otro tipo de lepra que no es contagiosa, que también dura hasta ahora, el vitiligo. ¿Conocen? El vitiligo, ¿ya? Entonces ellos sabían distinguir de una lepra contagiosa y el cuadro de vitiligo. ¿Ya? Si era vitiligo, entonces quédate. El tema era que no fuese contagioso y hiciese daño al resto de la congregación. Bien, versículo 9, 24:9. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que saliste de Egipto. Se refiere a que María se rebeló, protestó contra Dios a causa de Moisés y que hizo, Dios le dio la lepra. Pero al mismo tiempo, María se arrepintió, tuvo que pedir perdón, acercarse al santuario y le fue quitada la lepra, ¿no? Versículo 10. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en la casa para tomarle prenda. Si prestas a alguien, no seas prepotente de tomar una prenda metiéndose a su casa. Conserva la santidad, ten respeto a la humildad de ese hombre que está padeciendo necesidad. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Él sacará lo que él puede darte. No violes, no hagas violación de domicilio. ¿Ya? Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. A veces la única prenda que tenían eran sus túnicas. Le daba la túnica. Si el hombre es pobre, devuelve la túnica para que en la noche tenga con qué abrigarse. Había unas leyes humanitarias bien prácticas que hoy en día se olvidan. ¿Qué pasa cuando hay un hermano pobre en la iglesia? Debemos prestarle el dinero. ¿Ya? Si tienes un familiar pobre en casa, préstale. Entonces no lo estés comentando. Sé reservado, ¿no?
y si no tiene, no le exijas de una manera injusta. Pero también señala al que recibe prestado. Cuando tú recibes prestado, eres preso de aquel que te ha tomado prestado. ¡Libérate! ¿Cómo? Trata de arreglar tu deuda pronto. ¿Ya? Hay estas dos relaciones. Versículo 14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. No maltrates, no explotes. Versículo 15. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Paga a tiempo. Hay tantos microempresarios evangélicos que dan gloria a Dios, pagan salario mínimo, siguen enriqueciéndose, ¿no? Explotan con horas de trabajo adicionales y se sienten que son bendecidos por Dios. No tienen una ética de la conservación de la situación del pobre y del menesteroso. La teología de la prosperidad está arrasando con todas estas enseñanzas. Versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Esta es una enseñanza muy importante contra esta teología que aparece de que Dios castiga hasta la cuarta, quinta generación. No entienden cada cual es responsable. Cuando habla que hay maldición a la tercera y cuarta generación, se trata donde las enseñanzas de los padres llevan impacto nocivo en los descendientes, ¿no? Pero cada uno paga por sus propios pecados. Versículo 17. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Habían tres personajes, los más débiles, los más vulnerables en la sociedad antigua: el extranjero, el migrante, el huérfano y la viuda. Protégelos, ¿ya? Si no, te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de ahí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Había una enseñanza bien bonita en el versículo 19. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Esto está en el libro de Ruth. Cuando tú estás cosechando con tu gavilla, de repente se quedó algo allí. No vayas a recoger, no retrocedas. Hay pobres detrás de ti que vienen a recoger, que ellos les sirven para ellos. Igual cuando cojas tus vides, olvidaste algunas, déjalas ahí, no las tomes. ¿Ya? En el campo, en el Valle del Mantaro, se acostumbra la famosa mesa del viajero. Que en las zonas donde son poco distantes, yo recuerdo, tú viajas y en eso entras a una chacra, mes de abril, mayo, están los maíces grandes, maduritos, y no tienes nada que comer. Entonces te llevas tu ollita de barro, pones ahí tu leña, sacas 3, 4 choclos y los sancochas. Nadie te debe molestar, y lo he hecho. Y es así, Y es así, y lo he hecho, sí. Lo que está prohibido es que te lo lleves para tu viaje. Te están observando. Y hay una tradición en los Andes que el que está haciendo puede ser el dios de la chacra, el Apu. O sea, hay una mezcolanza con cierta mitología ahí. Pero en el fondo hay un trasfondo cristiano que ha sido dado de antemano, ¿no? Claro. La generosidad. Le llaman esto la mesa del pobre o la mesa del caminante, ¿no? A ver, en Lima esto, no se puede. ¿Ya? En la parada. Versículo 20. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. En la dieta mediterránea, en la dieta oriental, el olivo es un alimento vital, ¿no? Es el aceite que servía para todo, para la comida, para las ensaladas, para encender las lámparas también, ¿no? Igual, cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras de ti. ¿No? Será la figura, hay que ser generosos. Ese es el sentido. ¿Cuán generosos estamos siendo con las personas necesitadas? No significa que nos dejemos usar como tontos, sino con las personas a las cuales realmente conocemos que necesitan, que son a veces las que menos piden.
Los que más piden son los más vivos, ¿no? Sí. Hay que saber quiénes realmente necesitan y cómo podemos hacer por ellos. Noten esta enseñanza. La ética va junto con una práctica de justicia y solidaridad humana. Este es el cristianismo que Dios nos enseñó y que Jesucristo otra vez ratificó, ¿no? Desde la familia hasta la comunidad. Que el Señor bendiga la porción de su palabra. Bien, hermanos, preguntas, comentarios. Ya les dije, para la próxima semana retrocedemos a Deuteronomio 13, sobre falsas profecías, que es un tema vigente. Hoy día tenemos apóstoles, profetas,